Desde el confesionario. Estudiar es un modo de seguir a Jesús. En el artículo del mes de agosto comencé a presentar la figura de Domingo de Guzmán como un santo de ojos abiertos a las necesidades de la gente de su tiempo. Los santos siempre han sido gente con una sensibilidad especial para captar la voluntad de Dios en el tiempo que han vivido. Muchos piensan que estas personas han sido raras, alejadas de la vida o de los problemas de su tiempo. Nada más lejos de la realidad. La sensibilidad a los cambios y a las necesidades de su tiempo es lo que llevó a dar un cambio profundo en la vida a Domingo de Guzmán. No fue un santo de una conversión radical del pecado a la vida de la gracia, como vemos en la vida de Francisco de Asís o Ignacio de Loyola, a quien una herida sufrida en un combate le tuvo recluido para pasar el tiempo de una manera más amena. Pidió que le trajeran libros de caballería. Entre los libros que leyó estaba la vida de Jesús, y esto le hizo interesarse por la vida de aquellos que habían vivido como Jesús. Así, en un momento dado, se cuestionó por qué no vivir como hicieron Domingo de Guzmán o Francisco de Asís. Aunque Domingo no vivió un cambio de vida radical como estos y otros santos desde una vida alejada de las cosas de Dios, sí tuvo que dar un giro que cambió su modo de vida. Ya dijimos que el cumplimiento de una misión diplomática con su obispo Diego de Acebes le llevó a contactar con personas creyentes del sur de Francia y darse cuenta de una carencia importante en la Iglesia, la necesidad de una orden que se dedicara a la predicación de la palabra de Dios en consonancia con la interpretación del magisterio y que vivieran al estilo de los apóstoles. Hasta el tiempo de Domingo, las personas que se consagraban a las cosas de Dios se tenían que retirar a vivir en lugares apartados, en soledad, y los que lo hacían en comunidad vivían en la clausura de los monasterios. La norma de vida de estos monjes tenía dos fundamentos: la oración y el trabajo manual, siempre bajo la guía de un maestro o abad. Domingo cambiará el trabajo manual por el estudio en la vida de la orden de predicadores. Los frailes ya no vivirán encerrados en sus monasterios, ni con un voto de estabilidad al lugar donde se consagran, sino que el convento será el lugar de preparación para la misión y podrán ser enviados a diferentes lugares donde se les requiera para la predicación. Tendrán la regularidad de la oración de la comunidad y a través del estudio o la meditación de la palabra de Dios, los frailes harán suya esta palabra y podrán enseñar la verdad del Evangelio. En la Edad Media, los obispos, como seguidores de los apóstoles, eran los encargados del ministerio de la predicación. Sin embargo, más que predicadores del Evangelio, los obispos se habían convertido en señores feudales, preocupados de mantener sus territorios y defenderlos. Esto los llevó al descuido de su misión y su vida se fue alejando de la vida sencilla del pueblo, y como reacción surgieron grupos de personas con el deseo de dedicarse a las cosas de Dios, llevando una vida austera en pobreza. Estas personas buscaban un radicalismo mayor en su vida, aspirando a lo espiritual, lo que los llevó a un desprecio del mundo material. Esto les daba el aire de ser más evangélicos. Sin embargo, su enseñanza no estaba de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Despreciaban la sexualidad, el matrimonio, buscaban la liberación de este mundo que no lo veían como creación de Dios, sino del demonio. La gente sentía más sintonía con el testimonio de estos nuevos grupos que con el que daban los testimonios, con los obispos. En este contexto, Domingo ve la necesidad de que los predicadores, además de una vida austera, necesitaban una buena formación en la doctrina de la Iglesia en concordancia con el magisterio, por lo que debían conocer la palabra de Dios y saber enseñarla a los demás. Esta enseñanza tenía que estar acompañada con la vida. La palabra de Dios debía ser escuchada, meditada, reflexionada y orada para que se convirtieran en la vida del predicador.
El predicador debería haber rumiado la palabra de Dios en la soledad, en el silencio, ayudado con la disciplina del estudio. El estudio lleva a conocer la tradición de los que la vivieron y la interpretaron con anterioridad. Los frailes beberían de la corriente de agua que ha transido a la Iglesia durante siglos. Esa agua que nos viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo y que los predicadores tienen que dar de beber para saciar la sed de las personas. La fundación de la Orden de Predicadores no fue de un día para otro. Fueron años de oración, de reflexión con los hermanos interesados en el proyecto de Domingo de Guzmán. Hubo que tomar decisiones y correr riesgos apoyados en la fe en Dios y la confianza en los hermanos. En la historia de la Orden, el 15 de agosto de 1217 se considera el Pentecostés dominicano. En este día, Domingo envía a sus frailes de dos en dos a distintas ciudades, principalmente donde hubiera universidad, con el fin de crear conventos en ellas y a la vez que los frailes estuvieran en los lugares donde estaba la semilla de la nueva sociedad. Así los frailes del momento y los venideros podrían ser formados para cumplir mejor la misión de predicar el Evangelio. Muchos de los primeros frailes vieron en la decisión de Domingo una temeridad, pues el grupo era pequeño y no suficientemente consolidado. Domingo dirá: no se opongan a lo que yo he decidido. El grano de trigo, si se amontona, se pudre, mientras si se siembra puede dar mucho fruto. El estudio en la Orden de Predicadores es considerado parte del seguimiento a Jesús. No es una simple dedicación de niños o jóvenes para prepararse para su futuro. A través del estudio se busca la verdad que para los cristianos es revelado en la persona de Jesús. Estudiando será un modo también de seguir a Jesús, quien asistió a la sinagoga donde fue instruido en la ley de Dios y así también fue conociendo la misión que el Padre le encomendaba.